Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Amigos y oyentes de La Voz del Derecho, un abrazo fraternal y bienvenidos a su programa de todas las semanas, La Voz del Buen Trato. Muchas gracias por estar con nosotros, por preferirnos y por permitir que seamos su compañía durante este momento y durante toda la semana. Y hoy quiero comenzar con una frase que encontré y me pareció maravillosa y dice así, debemos olvidarnos de cumplir años y más bien dediquémonos a cumplir sueños. Hoy vamos a hacerle un homenaje muy especial a todas las personas adultas mayores, que estamos convencidos de que, pues obviamente es un paso, una etapa de la vida que mientras vamos a ir allá, pero es un grupo de personas a quien merece todo nuestro respeto, consideración y admiración, porque lo que ellos han hecho y trabajado nosotros los hemos recogido. Y creemos que es un grupo vulnerable al tanto que es una población con una protección constitucional reforzada. Entonces, por eso hemos invitado a la doctora Ivonne para que nos acompañe nuevamente y mil gracias por aceptar nuestra invitación a pesar de sus compromisos y sus carreras, estar con nosotros en La Voz del Buen Trato. Bienvenida a su programa, doctora Ivonne. Gracias, Rocío. Muy amable y como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Si queremos compartir con usted, doctora, todo digamos, la mirada a nivel psicológico, porque una vez se hace todo el recuento el jurídico de los adultos mayores y encontramos que hemos logrado avances, tenemos una Convención Americana de los Derechos del Adulto Mayor, pero cuando hablamos de la piel del adulto mayor, lo que se siente ser adulto mayor, más en estas condiciones en que nos encontramos, queremos que usted nos cuente de su experiencia y de sus recomendaciones, cómo podemos, primero, hacer un reconocimiento súper especial a todos los adultos mayores, segundo, cómo podemos llegar a entender en esa edad tan importante, pero también a veces con muchísimas carencias económicas y afectivas en que pasan los adultos mayores. Bueno, mira, a mí me gustaría primero evidenciar algo, y es que en el contexto que nos encontramos, en la pandemia por COVID-19, nos ha dejado algunas realidades bastante claras. Aparentemente todo anda bien, pero creo que esta situación para todos los seres humanos nos trae cambios, y pues creo que nuestros adultos mayores no están lejos de esta realidad. ¿Qué me llama a mí la atención? Y es un estudio que hace precisamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ellos lo titulan El derecho a la vida y a la salud de las personas mayores. ¿Por qué el derecho a la vida? Porque nos estamos encontrando con que la pandemia busca definitivamente que podamos fortalecer y que haya protección a los derechos humanos, pero a los derechos humanos no de un grupo ni de una población, sino los derechos humanos de absolutamente todos los seres humanos, independiente de su edad. Y aquí creemos, nuestros adultos, quienes hoy deberían estar reconocidos, están siendo excluidos, y quizás no haya sido la intención de los programas de gobierno, pero sí nos están dejando, sobre todo en América Latina, al descubierto un vacío muy grande dentro del sistema. Por eso tu programa me parece supremamente importante para que hagamos conciencia, porque nosotros tenemos padres, tenemos familiares y no podríamos olvidar de dónde venimos. Entonces creo que este espacio debe generar sensibilidad y ser capaz de mirar al lado donde se encuentre un adulto mayor, qué implica para nosotros, qué es de lo que estamos hablando. No es de una persona de edad que no puede salir a la calle, es de alguien que contribuyó con su propia vida para dejarnos el futuro y en este caso el presente que tenemos. Maravilloso esa parte de reflexión, porque realmente si nos ubicamos en el contexto actual de la situación de salud pública, pues desafortunadamente los adultos mayores son los que tenemos encerrados desde marzo
y no han podido volver a salir sino ahorita un espacio, pero más allá de que no se pueda salir porque se tienen que cuidar, es cómo somos cuidadores de esos adultos mayores, pero de manera integral, o sea, no es solamente que no salgan de la ventana porque se pueden contagiar, es mirarle como seres humanos, y lo que acaba de decir maravilloso es que hablamos de los derechos humanos desde todas las poblaciones, de todos los individuos de la raza humana que estamos en esta tierra, en este planeta Tierra. No hay que tener ningún tipo de discriminación, y creo que tenemos que volcar los ojos hacia la población de los adultos mayores frente a su protección y frente al reconocimiento que hay que hacerle, en este caso cuando están encerrados en sus casas, pero cómo los tratamos, cómo les reconocemos lo que han hecho por nosotros, cómo les podemos interpretar sus preocupaciones y podemos validar también sus opiniones. Ese es el punto, y doctora Ivonne, usted en su experiencia quiero que nos pueda ayudar frente a esa mirada. Bueno, mira, yo creo que, como lo dice la mayoría de los estudios, las instituciones rectoras, en este momento salud, básicamente son quienes están centrando la atención en estas personas mayores, que en toda la región se está redoblando esfuerzos y obviamente Colombia no podría ser la excepción. Yo lo digo entre comillas porque creo que a mi sentir distamos mucho de hablar de derechos integrales. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que esta responsabilidad no puede ser únicamente las instituciones que están en primera línea, que aquí se trata de una obligación que es conjunto del aparato estatal. Estamos hablando de una responsabilidad de Estado, por lo tanto no pueden descargar su responsabilidad diciendo que el lugar indicado para estas personas adultas mayores es en su casa, sin salir, y prácticamente como si fuesen ellos quienes tuvieran que cargar las consecuencias de las debilidades de nuestro sistema. Y sistema lo voy a hablar en todos los sentidos, porque estamos hablando no solamente del sistema de salud, estamos hablando de todo el sistema social como tal. Realmente, ¿qué tenemos en este momento para brindarle a nuestros adultos? Sale el último decreto, que es el del 28 de mayo, donde se extiende el aislamiento preventivo, el 739, y te está diciendo algo muy curioso en el artículo 35, y es que el desarrollo de las actividades físicas y el ejercicio al aire libre de las personas entre un rango de 18 a 69 años es máximo 2 horas diarias. Pero el adulto mayor de 70 tiene 3 veces a la semana media hora al día. O sea, ni siquiera lo que tú haces sacando una matica para que reciba el sol y la lluvia. O sea, esa es la valoración que estamos haciendo y a eso le llamamos nosotros cuidar de nuestros adultos mayores. Entonces creo que tendríamos que ir un poquito más allá para saber si estas medidas que se están tomando, al contrario, no están dañando más la salud de estos seres humanos. Sí, ese es el punto que nos lleva a nos causa una preocupación inmensamente grande. Es decir, una persona que muchos adultos mayores en este país son activos, no trabajan, muy probablemente están pensionados o están en un grupo familiar que los protege, que los provee de sus necesidades básicas, pero también son personas que tienen que ser reconocidas en la sociedad y en la familia, y empezamos a mirar cómo se ve el desplazamiento de estas personas mayores en esta situación tan difícil, cuando están en un grupo familiar, cuando están compartiendo en el día a día, cómo diseñar una estrategia familiar para ese reconocimiento y para que ese día a día sea mucho más amable para ellos. Bueno, mira, yo creería que podríamos, si nos apartamos un poco de las situaciones del sistema, aunque creo que vamos a tener que retomarlo con algunas estrategias, tendríamos que mirar que el núcleo es la familia. Definitivamente el soporte, la red de contención y la red de apoyo para este adulto mayor debe ser la familia. Pero podríamos encontrarnos con dos situaciones: los adultos que hoy se encuentran solos y los adultos que hoy comparten en medio de una familia como si estuviesen solos. Porque estar dentro de una familia y decir que tenemos una casa que compartimos y estar relegados a un cuarto, pues realmente daría exactamente lo mismo que si estuviesen solos. Esta situación sí la podemos del otro lado, los adultos institucionalizados. Entonces, date cuenta que no es solamente hablar del adulto mayor, sino del adulto mayor en las condiciones que se encuentra. Un adulto mayor que necesita afecto, un adulto mayor que necesita quien se comunique con él. Pero como cada uno en esta situación del COVID estamos sumergidos dentro de diferentes acciones, actividades, como hablábamos en el programa anterior,
se han redoblado no solamente esfuerzos, sino se han triplicado las funciones que recaen sobre los seres humanos en esta pandemia y esto en la coyuntura de lo laboral. Entonces, lo último que nos queda el espacio es para voltear a mirar a este ser humano y preguntarle cómo se siente, qué piensa. Si todos salen y él es el único que no sale, no hay discriminación, pero todos le decimos, no, lo estamos haciendo por tu bien, es para cuidarte, pero se nos olvida en el resto del día. Entonces yo creo que hay una situación para estos adultos que está dañando también su salud mental y, ¿por qué no?, su corazón, y es el desafecto, el desamor. Quizás donde existan niños, aún podríamos pensar en que hay algo de equilibrio entre esos niños con esos abuelitos o con esos adultos mayores, pero donde todos somos adultos, creo que nos estamos olvidando de voltear un poquito la cara para mirar sus propias necesidades, que la protección no basta en protegerlo dentro de un techo físico, sino que la protección tendría que ser el afecto, el amor, la atención, un plato de comida con gusto. No es la obligación de que me tocó, sino es todo lo que tú has hecho algún día tendría que haber revertido. Y aquí esta es una oportunidad muy grande para afianzar ese tipo de lazos. Y yo creo que cuando exactamente cuando escuchamos las autoridades de orden departamental, distrital y nacional, vemos este discurso de que no salga el adulto mayor porque pues se contagia y hay que protegerlo, pero no vemos un diseño de una política pública clara y que llegue realmente a cada adulto mayor para poderlo salvar y poderle rescatar de su vida afectiva y emocional. Y hablamos hoy, un punto que quiero que nos puedas ayudar en esto es hablar de los entornos seguros, o sea, no solamente el entorno seguro es lo físico, sino lo relacional con sus familias, cómo se relaciona con la familia, esté acompañado, esté solo. Entonces, ese entorno seguro, ¿cómo podríamos diseñar ese entorno seguro para un adulto mayor? En esta época, obviamente que habrá que diseñarlo y habrá que hacer un reconocimiento permanentemente para ellos, pero en esta época tan difícil para toda la humanidad, ¿cómo podríamos tener un diseño muy claro para poder llegar a construir un entorno seguro para estos adultos? Bueno, yo podría irme por las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunas de ellas, y si no estoy mal, son como la 17 y la 18, donde a ti te están diciendo que es necesario que se logre disgregar y se haga la diferenciación entre quienes podrían ser los seres humanos más propensos al contagio, la vulnerabilidad y demás. Pero no, esto no puede ser para un dato estadístico, esto implica una política pública real de protección. Hablábamos hace un instante del vínculo, del contexto, del entorno seguro a través del afecto. Pero también tendríamos que percibir si los servicios, la posibilidad de acceder a la información de un adulto mayor es la adecuada. Podríamos pensar que hay muchos países que han generado algunas acciones concretas para que los adultos reciban un stock de medicamento, por ejemplo, para 2 meses. Ya sabemos que la pandemia se está prolongando. Entonces, ¿cuál sería la política de seguridad para que ellos no tengan que salir a arriesgar su vida en determinado momento, sino que el medicamento les llegue a su casa? ¿Por qué tenemos que ver a un adultos haciendo filas eternas para recibir su pensión o un dinero frente a un tipo de ayuda que le esté dando incluso el Estado? ¿Tienen los adultos mayores una línea de atención telefónica fácil que les permita solamente marcar y puedan obtener alguna respuesta? Tenemos voluntarios en la sociedad civil que les permitan a ellos saber que hay alguien que, independiente de que estén solos en su casa o que quizás no tengan en determinado momento la atención, pueden acudir en caso de que tengan necesidad. O sea, la idea es cómo hacemos para mezclar que todos los actores dentro de una sociedad asuman un papel que sea realmente definido y específico para estos adultos mayores. O sea, la protección tiene que ser desde la política, pero desde el sistema. Ahora, la responsabilidad es cierta. Si son mis padres, el Estado no va a venir a mi casa a mirar cómo se encuentran ellos, pero el Estado sí tiene que garantizar que yo encuentre de salud, padres o los adultos mayores cuenten con la posibilidad simplemente de obturar un botón para obtener un medicamento, o sea, en cosas mucho más ágiles, no la tramitología que vemos aquí todos los días. Entonces creo que estas pequeñitas acciones también conforman los entornos seguros, como tú estás diciendo.
Ahora, podrán irse intensificando otras medidas de acuerdo a lo que veamos. Algo que tú decías hace un momento, y es el adulto mayor tiene una renta básica. O sea, el adulto mayor que ya no puede trabajar, que ha sido despedido de su trabajo porque ya tiene una edad que no le permite en esta pandemia, porque no estoy hablando del problema que tenemos laboral ni social, sino en esta pandemia. Tenemos muchos trabajadores que quedaron cesantes y entre esos adultos mayores. Tenemos muchos adultos mayores que están en su casa. El Estado le genera una renta básica, un mínimo vital, para que ellos puedan pasar estos 2 meses por lo menos, o estos 3 meses que ya casi llevamos, contando para su alimentación. Ahí es donde yo te digo, ¿realmente podríamos hablar nosotros de entornos saludables? Claro, y hay un punto importante que acabas de decir, y es como le buscamos los mecanismos con la tecnología mayores. Una persona mayor no está familiarizada con el celular, con todas las plataformas, es algo que lo manejan los jóvenes y está a disposición, pero pues no se tiene la misma habilidad y se dice, bueno, él me puede llamar y mandar un correo, pero no se tiene el conocimiento, no se tiene la habilidad o no se tiene un computador, un internet. O sea, son todas estas situaciones que dices, está al alcance, pero no está al alcance de los adultos mayores porque no se sabe manejar, no se sabe ingresar y no se sabe utilizar estos mecanismos de tecnología. Y es ahí cuando se dice, hay que tener en cuenta el adulto mayor, lo dicen las convenciones, lo dice la Constitución, hay que tener en cuenta la voz del adulto mayor, pero ¿cómo vamos a tener en cuenta la voz si es que nunca lo escuchamos? Entonces, en ese punto sí, quería que miráramos la opinión, es validada la opinión de la población mayor, en qué momento nos perdemos de la comunicación con ellos, no solamente a nivel familia, a nivel ciudad, sino a nivel país, frente a lo que ellos pueden proponer y la voz de ellos puede tener una oreja o un oído en el gobierno. Yo creo que deberíamos redefinir algunos de los términos y conceptualmente, quizás dentro del marco legal, es que dentro de lo que se conoce o se reconoce como derechos humanos, ¿qué estamos haciendo en esa vigilancia activa que requiere un adulto mayor? ¿Será que realmente lo que estamos haciendo para prevenir, al contrario, lo que está haciendo es generar una muerte anticipada en ellos? El adulto mayor tiene sus propias necesidades, pero tiene su voz. Habrán unos que por situaciones de salud no puedan expresarse, algunos que están perdiendo la conciencia también parte de estos años que le han entregado de vida, ¿sí? De aportar a una sociedad con conocimiento, con experiencia, con amor, con cantidad de cosas que es lo que hoy deberíamos valorar. Yo creo que una sociedad que olvida a sus adultos mayores realmente es una sociedad que no podría plantear eh, un futuro frente a los derechos humanos, porque estaríamos hablando de un progreso totalmente sesgado. Ahora, si el afán fuera reducir a los adultos mayores, como nos dimos cuenta hace un tiempo y precisamente en el marco de esta situación, donde pues tendríamos que valorar la vida de un adulto y la vida de una persona que todavía no llegue a esa edad y te dicen el servicio médico, como pasó en Italia, tiene que ir específicamente a los menores de 60 años. Los mayores de 60 años definitivamente van a tener que morirse, o como dijo el presidente de Estados Unidos, sacrifíquense los adultos mayores que ya vivieron lo suficiente. No sé si esto tenga sentido cuando están hablando de tu papá, de tu mamá. O sea, no sé si tú puedas desligar para decirle a una persona, usted ya cumplió cierta edad, creo que lo mejor es que se muera, porque es que en últimas ese es el mensaje. Entonces yo creo que es aquí donde todos los actores dentro de esta sociedad deberían no solamente hacer la reflexión y el replanteamiento individual, sino deberían levantar su voz para hacer una exigencia al Estado en términos de los derechos. Si yo reclamo derechos para mí, tengo que estar reclamando derechos para nuestros adultos mayores también. Y si no, creo que no tendría tampoco sentido. O sea, estamos poniendo en un escenario de igualdad y estamos reclamando la alimentación para todos, la protección social para todos, la salud para todos. Creo que deberíamos estar pidiendo atención y afecto también para todos. Y frente a las políticas, creo que no sería muy difícil que cada uno desde su hogar hiciera una reflexión interna de preguntarle al que tiene al lado, que sea un adulto mayor, qué quiere, qué le necesita, qué podría contribuir para que esa angustia que está sintiendo
fuera de la enfermedad del COVID, del miedo al contagio y demás, de no ser llevado al médico, porque lo más seguro es que se refunda en una clínica y simplemente sea un caso positivo de COVID, porque hoy pagan por los casos de COVID también, que es lo que hemos tenido conocimiento en algunos lugares, que si tú llevas a un enfermo a una clínica, lo más seguro es que independiente de tu enfermedad de base, vayas a salir definitivamente enfermo de COVID, porque hasta allá hemos llegado, hasta allá es la perversidad de este sistema, que en vez de prevenir y de proteger, está prácticamente induciendo a que acabemos la vida, sobre todo estos adultos mayores. ¿Verdad que es bastante triste lo que acabas de decir? Y es así, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos que no hay distinción de raza, de edad, de creencia, de religión, y lo que estamos haciendo es una flagrante discriminación con las personas mayores, es decir, no se tiene la condición de ser humano o la raza humana cuando pasamos de los 60 años, eso es una situación gravísima y atentado mortal contra los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y eso creo que es una de las invitaciones que queremos hacer desde nuestro programa. Hay que trabajar para salvaguardar todos los seres humanos, independientemente de la edad que se tenga. Y creo que es una forma de llamar la atención a la sociedad y a los gobiernos de todos los órdenes para mirar cómo hacemos una reflexión integral para poder proteger a nuestros padres, a nuestros abuelos, al adulto mayor que es el vecino, que es el amigo, volcarnos frente a lo que ellos vivencian, que ya no se tiene de pronto la capacidad de estar activo en toda esta situación, de participar, pero se siente y han dejado huella en el país. Yo sí quisiera en esta parte que la doctora Ivonne, desde su área de psicología, cómo nos puede o contar o cómo podemos nosotros trabajar para que los adultos de nuestra familia, los adultos de nuestra sociedad y los que atendemos desde nuestros trabajos puedan tener una atención integral, o sea, cómo podemos humanizar las relaciones familiares, sociales y la misma justicia con los adultos mayores. Bueno, mira, yo creo que la CEPAL cita en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos para estas personas, algo que me parece que si todos logramos interiorizarla, podríamos redefinir el significado. Y es que nos está diciendo que es un derecho a la vida y a la dignidad de la vejez, porque creo que lo perdimos de lado. Aquí se dice que se protege la vida, pero no que tenemos derecho a la vida. Y la dignidad en la vejez creo que tiene que ser un factor a rescatar para todos y todas. Para recordar que allí se establece que los estados partes, o sea, todos aquellos que adoptaron estas medidas para garantizar que las personas mayores gocen de un efectivo derecho, puedan vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, pero no que le adelantemos el fin de sus días. ¿Y qué es lo que nos está diciendo para cerrar este artículo de la Convención? Es que para que goce en el fin de sus días con dignidad, se necesita igualdad de condiciones con cualquier otro sector de la población. Entonces yo creo que esa podría ser como la argumentación que nos permite a todos reflexionar si realmente es eso lo que estamos haciendo, pero no únicamente. Creo que estamos en deuda con nuestros adultos mayores. Yo en algunas ocasiones me he cuestionado bastante qué estamos haciendo realmente mal. Y es cuando tú puedes recorrer una calle y encuentras una persona muy, muy, muy de avanzada edad en un andén solo, y yo me pregunto, persona vino solo, fue tan completamente malo en la vida, y así lo hubiera sido, para que no merezca que alguien le tienda la mano. Yo puedo irme a acostar tranquilo pensando que afuera hay alguien que está aguantando frío en una condición de indefensión. Entonces yo creería, Rocío, que aquí se trata no de humanizar el sistema, sino de humanizarnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Sí, realmente el sentimiento del ser humano hacia el otro, la solidaridad, el respeto y esa fraternidad que se debe tener, pues desafortunadamente ha desaparecido. Y creo que esto es un momento de reflexión y creo que, como lo había dicho, como lo dijo el príncipe de Inglaterra, tenemos que reverdecer nuevamente con esta experiencia tan dura que tiene la humanidad. Y creo que es una forma de tener cambios desde todo punto de vista.
pero hay que hacer un llamado de atención a las familias en primer lugar, como primeros respondientes de nuestros adultos mayores, como lo son también de los niños. Y hablando de los niños, también queremos hoy conversar con usted y aprovechar de su grata compañía y poder hablar de la última noticia de que regresan nuestros niños a los colegios y los jóvenes a las universidades. Pero es un tema que a mí personalmente me tiene alarmada frente. ¿Cómo puede un niño de un jardín o de la primaria tener todas las condiciones o toda la responsabilidad para cuidarse y en un entorno de amigos y de colegio y de un salón? Eso me tiene bastante preocupada y me llama mucho la atención cómo serán los protocolos con los niños de los más chiquitos. ¿En qué momento ellos le vamos a dar toda esa responsabilidad de cuidado a ellos? O toda esa responsabilidad de cuidado a un docente que tiene 40 y 50 niños al mismo tiempo. Sí, bueno, no sé, porque es que hablando nosotros en una línea del adulto mayor, llegamos a los niños que en últimas parece que es el otro extremo, ¿no? Claro, sí. Los adultos mayores y los niños Los son más y vulnerables, los ¿no? adultos. Exactamente. Yo creo que podríamos tanto dar cierre al tema anterior como para iniciar esto, y es que este es el momento de poner en práctica la solidaridad, ¿sí? La solidaridad con las personas que más lo necesitan si queremos restaurar realmente el tejido social. Y ahí va en lo que tú estás manifestando. Es como ponemos a disposición de los más vulnerables las herramientas que realmente ayuden para enfrentar o afrontar los efectos de esta pandemia. Nosotros hemos recibido algunos llamados de los papás con bastante angustia, y yo creo que quienes estén dentro del sistema de educación, comisarías de familia, protección, jardines infantiles y demás, saben que la comunidad en general está en pánico, porque la directriz parece haber sido tomada sin tener en cuenta la colectividad. Tú dices, yo le puedo decir a un chico en una universidad que por favor tiene que utilizar un tapabocas y tiene que tener medidas de distanciamiento y tiene que lavarse las manos y tiene que hacer muchas cosas que él razona. Pero si vamos a los niños, ¿será tan fácil hacer que los niños en esas edades tempranas, incluso previos al adolescente, puedan autorregular las situaciones que los mismos adultos no hacemos? Cuando tú le dices a un adulto no puedes salir, estás en confinamiento y encuentras a algunos adultos tomando en las esquinas de los barrios. Y tú le vas a decir a un niño dentro de un colegio que tiene que guardar el distanciamiento, es lógico que esta incoherencia de medidas hace que la sociedad esté alarmada, que tú le puedas decir a los grandes senadores de la República que por prevención es mejor que empiecen a sesionar en el 2021, y a tus hijos les dices que tienes que empezar el 1 de agosto a ir a un plantel educativo donde desconocemos el tipo de elementos porque no creemos en las herramientas que hay. Tenemos una cantidad de protocolos que no se están cumpliendo en el ámbito laboral. La pregunta nuestra es si serán garantía dentro de los planteles escolares, dentro de los establecimientos educativos. Entonces yo creo que son algunas decisiones un tanto aceleradas que se están tomando. Creo que va a primar el que muchos padres no envíen a sus hijos a estudiar, y lo hemos visto en algunos de los programas de radio y televisión, algunas entrevistas donde ellos dicen, prefiero que mi hijo pierda un año y no la vida. Y creo que es un razonamiento que hace un papá desde su lógica. ¿Y es por qué? Porque sentimos que no hay garantías. Claro que sí, y creería que podemos entrenar a nuestros chiquitos y empezar a hablarles porque lo que hemos dicho es que esto es un entrenamiento para un cambio de cultura de lo que tenemos que seguir viviendo. Ya la vida no va a seguir igual que era antes. Hoy en día podemos decir que con esta experiencia dura de la humanidad, los cambios que tenemos que afrontar y adoptar son muchísimos. Es decir, esto es cultural de aquí en adelante, creía yo. Pero ¿cómo trabajarle a un niño de 3 y 4 años? ¿Cómo irlo preparando para enfrentarse a una situación tan grave como es llegar a su colegio y encontrarse otra vez con sus amigos? Y me imagino el alboroto cuando lleguen y se encuentren el primer día, es como volverse a ver desde hace mucho tiempo. Entonces, ese punto de vista me parece, o cómo preparar a los docentes, o sea, si esto se va a volver una realidad, cómo van a enfrentar los docentes una situación de este tamaño tan grande, de una responsabilidad tan grande? El problema es si ellos están en capacidad de hacerlo
porque la disposición quizás la tengan algunos, porque en este momento sabemos que hay mucho temor. Tú sabes que una de las poblaciones con mayores exigencias ahorita dentro de la pandemia y previo a la pandemia es el sector de la educación por la falta de garantías. Entonces, estamos hablando de que no tenemos instituciones en términos de lo físico que realmente ofrezcan para este momento condiciones adecuadas. Tú dirías, no pueden ir todos los niños, y escuchaba yo a la ministra, no pueden ir todos los niños a estudiar, vamos a mirar cómo se alternan. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo van a alternar 40 y 50 niños que estaban dentro de un aula de clase? Aparte de todo, ¿con qué horarios van a alternarlos? O sea, entre cuántos niños que van a una institución educativa van a tener que hacer un plan de estos, que sería prácticamente un plan de contingencia. Ahora, ¿tienen los colegios los elementos de aseo necesarios? Cuando tú sabes que en la mayoría de colegios llegamos y ni siquiera los baños sirven. Entonces, vamos a tener niños que puedan estarse lavando las manos cada 3 horas, cada 2 horas, cada hora. Que en la casa tú hagas una educación preventiva por estos días, ya los niños han entendido. Ellos mismos te dicen, no podemos salir porque estamos en riesgo. El control de un solo docente, con que tenga más de 10, de 15, de 20 niños, ¿cuál podría ser la garantía y la responsabilidad futura si a esos niños llegara a pasarles algo? Si tuviésemos un contagio, ¿quién responde? O sea, ¿está realmente el Estado en condición de responder? Tenemos un sistema que permita que si un niño se enferma y tenemos un foco detectado, alrededor de esos niños hayan otros, podríamos decir que vamos a contar con, bueno, no sé si los establecimientos de salud adecuados, con la urgencia, todo lo que escuchamos todos los días donde nos están diciendo no hay UCI, no hay camas, no hay máquinas. O sea, ¿con qué angustia tú como papá envías a un niño a estudiar? Pero ¿con qué angustia lo recibe un docente dentro de un aula? ¿Y realmente podemos centrarnos en la educación? ¿Hablaríamos de educación con calidad o estaríamos hablando aquí de un experimento social? Claro que sí, y estaremos también hablando de que estamos vulnerando derechos fundamentales y superiores de los niños. Pero hay un punto también importantísimo y es ese docente que si podemos mirar la nómina de la Secretaría de Educación a nivel distrital y del Ministerio de Educación, muchos docentes ya son adultos mayores o están muy cerca a las edades de ser adultos mayores. Y lo que se ha dicho, los estudios, es que los niños a veces son mucho más fuertes para esta clase de situaciones, pero transmiten mucho. Ellos sí pueden transmitir el virus, aunque ellos no se contagien o que no lo desarrollen, pero esos dos también estemos en una situación de riesgo a esos docentes que también muchos de ellos son adultos mayores o están próximos. En ese punto de vista, a nivel laboral, ¿cómo podemos ver esa parte, doctora? Más que por la experiencia que usted ha tenido en todo este largo camino de defender nuestros derechos como trabajadores. Yo creería que ahorita FECODE, que es donde centra y agrupa la federación con el mayor número de educadores, yo creo que la campaña que tiene FECODE es muy real. No estamos negándonos a la educación ni negando el acceso a la educación, pero queremos garantías. La mayoría de los docentes, como tú lo has dicho, tienen algunas edades que ya superan las permitidas en el mismo marco de los decretos de confinamiento, el que ejerzan esas labores. Por lo tanto, que considero que vamos a tener una demanda muy alta. Podrían empezarse a llenar esas plazas con otro tipo de docencia y podrían estar pensando en los voluntariados, en el SENA, en otro tipo de personas que pudiesen brindar esta labor que en mi consideración tampoco sería algo que responda a las necesidades de educación. Seguiríamos improvisando y le estaríamos generando a esos docentes mayores un doble sentimiento, no solamente de angustia, sino de ya no sirvo, no puedo llegar, no me puedo exponer, o sea, aparte de todo soy malo porque no puedo cumplir ni siquiera con la labor que tanto amo, porque para ellos la educación es su vida. Pero a los niños también les estamos diciendo que lo que nos importa es que vayan a un aula donde ya tampoco es humanizado la educación, el servicio que se les va a prestar, la calidad. Entonces yo digo que
tendríamos que hablar un día con la ministra para preguntarle dentro de ella cómo concibe una educación integral, porque hablan todo el tiempo de que esto es integral, si estuviésemos hablando en clave de derechos, porque aquí lo que vamos a ver es la vulneración de muchísimos derechos, entre ellos la garantía de recibir servicios adecuados, servicios públicos, servicios incluso privados con calidad, si no tenemos el número de docentes que se requieren para la población estudiantil. Claro que sí, y es donde más vemos, o sea, si estamos hablando de que está aperturándose todo el tema económico en las empresas, ¿cómo vamos a aperturar los colegios cuando tenemos cantidad de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas públicas y privadas de este país? Y los mecanismos de bioseguridad creo están muy precarios para abarcar toda una población tan grande. Esto es una reflexión y creo que es momento de poder poner sobre la mesa, ¿verdad?, a los más vulnerables, a los adultos mayores, a nuestros niños y las niñas, y ver cómo podemos rescatar los derechos fundamentales tan trajinadamente hablados y predicados, y que a la hora de una situación de estas pues se ven muy vulnerados. Pero si quiero, doctora, antes de seguir con este tema, es mirar el impacto que ha tenido nuestro confinamiento, la cuarentena, la epidemia, cómo podemos medir emocionalmente ese impacto en los niños y también en los adultos mayores. Lo hago así como en ese balance, viéndolo como dos grupos de población vulnerable y que constitucionalmente se considera que están reforzadamente protegidos. Bueno, yo creo, como lo he mantenido siempre, que todas las condiciones, por inadecuadas que sean, y que las crisis siempre son oportunidades, ¿no? Creo que esto nos posibilitó compartir tiempo con estos dos extremos de seres humanos que teníamos olvidados. Los niños, porque pudimos volver a la casa y compartir con ellos lo que hace tiempo no compartíamos, al igual que con los adultos mayores. Pero miremos también qué se genera, porque alrededor de esto, si todo fuera bueno, pues sería perfecto. Pero sabemos que las tensiones también se han intensificado, sabemos que los conflictos, no solamente entre personas adultas, porque el maltrato al adulto mayor, sabes que también se ha intensificado, o sea, la violencia hacia los abuelitos, pero también la violencia hacia los niños. O sea, el ritmo de vida de un adulto que no se encuentra en la edad de ser catalogado como adulto mayor es un día a día de tensión, y casi siempre solemos desahogarnos con los más vulnerables nuevamente. Creo que vamos a tener conflicto en términos de la emocionalidad, porque volverán los desapegos, vamos a tener que volver a hacer el ejercicio, algo seguro, y era la compañía, que no importa que no me estés poniendo atención, pero sé que estás en la casa, o sea, vuelvo a recuperar algo de mi estabilidad emocional, sobre todo pues hablo de los niños. Me vas a volver a dejar. Va a haber otro momento en que aquí vamos a tener que hacer otro cierre, porque es que nuevamente vuelves a dejarme. Y sobre todo en los niños más pequeños que aún no asimilan ciertas condiciones, creo que va a ser otro impacto. Entonces vamos a empezar a tener que manejar con ellos también de una forma muy constructiva cuando tengamos que volver a, a los lugares de trabajo, a las actividades normales, a estar fuera de casa. Y creo que lo importante sería lograr antes de salir fortalecer el vínculo de manera tal que pudiéramos garantizar nuevos canales de comunicación, nuevos canales de expresión que nos permitan acercarnos a pesar de que volvamos a estar en distancia física y quizás distancia emocional. Claro que sí, creo que el aprendizaje que hemos podido lograr adquirir en esta etapa no se debe perder, porque es decir, en este momento estamos en la casa, estamos viviendo esta situación difícil, las emociones salen a flote, positivas y negativas, pero de una u otra manera, como dice la doctora Ivonne, se ha vuelto a tener muchas cosas buenas desde esta situación crítica, pero ojalá que cuando regresemos a la normalidad, y ojalá no sea tan lejana, pues estos aprendizajes no se olviden, sean adquiridos y sean hábitos y sean relaciones y sean sentimientos que se consoliden en el tiempo y en las relaciones familiares y sociales. Pero sí quiero, doctora Ivonne, que ya para finalizar el programa,
nos cuente o nos transmita a todos los oyentes desde su mirada qué recomendaciones hace para el grupo de adultos mayores, para los niños en esta situación, pues que tenemos la esperanza que en agosto va a mejorar un poco, pero cómo podemos seguir manejando esta situación crítica a nivel de estar encerrados en casa. Bueno, yo creería que no debemos bajar la guardia. Sí, creo que la situación, independiente de lo que nos han dicho, de que se reactiven algunos sectores de la economía, algunas actividades, seguimos en riesgo. La Organización Mundial de la Salud ha planteado en determinado momento que podríamos tener ya una situación endémica, y es que vamos a tener que aprender a vivir con ello, como si estuviéramos hablando de gripa y otro tipo de situaciones que se pueden presentar, que van a tener ciclos y que vamos a tener que, dependiendo también la red social que tengamos, habrán momentos nuevamente de confinamiento, otros que no, es lo que se dice, o sea, realmente a ciencia cierta no sabemos. Tú te das cuenta que en algunos países que ya habían aperturado nuevamente las actividades, han tenido que volver y frenar, retroceden un poco. Digamos que es como el ejercicio mientras conocemos a fondo o aprendemos a manejarlo. Mientras no exista una cura, que creo que no se vaya a dar muy rápido, una vacuna que también nos están diciendo, o alguna opción, no podemos bajar la guardia. Creo que los cuidados tienen que seguir, y aquí lo que se trata es de recuperar relaciones, de recuperar el sentido de lo humano, de poder redefinir estas condiciones que nos generaron tanta tensión en una experiencia positiva de vida, en saber qué me falta a mí hacer como ser humano, conmigo y con el otro, para mejorar la calidad, para hacerme mejor persona, para ser mejor ser humano, para realmente valorar lo que es la solidaridad. Entonces creo que en medio de esta crisis, si lográramos cada uno internamente hacer una reflexión y un cuestionamiento de lo que estamos haciendo y de lo que quisiéramos hacer, porque el hecho de estar en el encierro, como que empieza uno a reflexionar incluso de los sueños que no ha logrado cumplir, podríamos redefinirlo en mejor calidad de vida para todos y para todas, en especial para nuestros niños y para nuestros adultos mayores. Y no volveremos a ser niños, pero muy seguramente vamos a llegar a esa edad de adulto mayor. ¿Qué me gustaría a mí encontrar si llegara yo a esa situación? Esa reflexión me parece maravillosa. Creo que se nos olvida en el diario vivir y en las carreras del día a día de que la vida sigue, que nunca para. Así a veces en este momento de que hemos pasado, como que en la mente no ha transcurrido más tiempo, sino en marzo, y como que nos quedó el recuento mental. Pero todos, si seguimos viviendo, vamos a llegar a esa edad. Eso yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer, y le agradezco, ¿verdad?, a nuestra invitada esta reflexión. Por eso, si nosotros hacemos esa reflexión de cómo quiero vivir cuando yo sea mayor, qué quiero, entonces yo creo que puedo trabajar muchísimo en este momento para abonar el camino cuando llegue allá. Eso es una reflexión maravillosa, y creo que la humanidad tiene que ponerle los ojos en ese sentido y trabajar para lo que quiere vivir. Si no está pensando en el adulto mayor de hoy en día, piensa en su propia etapa de adulta mayor o adulto mayor, y creo que la mentalidad tiene que cambiar. Doctora Ivonne, yo le agradezco inmensamente su tiempo, sé que usted está muy ocupada, pero siempre saca un espacio para compartir sus conocimientos con todos nosotros y con todos los oyentes. Le agradezco inmensamente pues que esté con nosotros y que continúe durante mucho tiempo aportándonos sus conocimientos, su experiencia, y poder deleitarle a los oyentes todo lo que usted ha construido en el transcurrir de su vida profesional. No, Rocío, muchísimas gracias a ti y al programa, y créeme que realmente disfruto. Creo que es la posibilidad de que algo de lo que hemos aprendido y la vida nos ha dado, vamos a revertirlo, así sea con pequeños tixitos que nos hagan reflexionar y nos hagan mejores seres humanos. Creo que nos necesitamos todos en este momento. Claro que sí, les digo a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros, por preferirnos, y les vuelvo a decir, olvídense de cumplir años y empiecen a trabajar para cumplir sueños. Un abrazo fraternal, les deseamos una feliz semana, que estas reflexiones les hayan llegado al corazón y podamos cambiar de mentalidad y de actitud frente a muchas cosas en la vida. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Escucharon La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana, una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana en La Voz del Derecho.